Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Código Trading. Nuevamente el mercado empujando, XRP empujando, XLM más de lo mismo, HBAR más de lo mismo. Vamos a ver algún token que está comenzando a dar indicios de salir al alza. Muy buenos días, Rafita. Vídeo de domingo, vídeo de preparación de la semana que viene. ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas, Edu, muy buenas a toda la familia de Código Trading. Pues sí, aquí tenemos el mercado de nuevo. Hoy, como ves, me encuentro en un nuevo setup, pero la información va a seguir siendo igual de buena. Así que la gente que esté preocupada por eso, que no se preocupe. Bueno, pues fíjate que tenemos XRP empujando de momento con esta vela diaria desde esta madrugada bastante bien, en esos 2,8 casi otra vez. Y en fin, el mercado en general bastante bien. Estamos viendo Bitcoin que parece que quiere atacar otra vez los 118.000, Stellar volando, HBAR volando, que ahora le echaremos un vistazo rápido. Y alguna que tiene muy buena pinta que también vamos a estar comentando al final del vídeo, así que quedaros hasta el final porque vamos a ver seguramente algún token que veremos explotando durante esta semana. Y Rafita, déjame recordar, como siempre, que estamos súper agradecidos con toda la gente que nos deja en comentarios los tokens que quieren que vayamos analizando, que nos dejan sus likes, sus suscripciones. Ya somos más de 1.600, nada mal. Hace prácticamente un mes que comenzábamos con el canal y estamos súper contentos. Y además también ha crecido un montón la comunidad en los últimos días. Os animamos a que entréis. Tenemos la comunidad gratuita de Código Trading, donde vamos compartiendo análisis, donde vamos compartiendo muchísima información sobre el mercado. Y además también vamos compartiendo alertas como la que está poniendo Rafita en un canal que tenemos precisamente de eso, de alertas, para estar atentos a esas zonas en las que el precio potencialmente puede ir a buscar. Así que tenéis toda la información en la descripción. Y Rafita, vamos ya con XRP. Bueno, pues tenemos XRP en ese punto de casi los 2,8, como estamos viendo. Hemos dejado un doble suelo, lo que serían unos equal lows y un FVG justo por la parte de abajo, lo que sería una zona en la que si el mercado sigue bastante bien y está consolidando esta zona, podría ser una zona de posible reacción y de zona de compra. Por la parte de arriba también hemos dejado alguna parte de alguna zonita con algo de liquidez. Fíjate en gráfico de una hora, estamos consolidando, estamos lateralizando por esta zona. Ahora es donde sacamos esa información para ver si podemos reincorporarnos al mercado. Así que muy atento a esta zona. Como ha dicho Edu, me pondré una alarma aquí ahora mismo en el momento en el que el precio pase por esta zona. Ni siquiera tendré que estar yo atento porque automáticamente llegará esa alarma a la comunidad y todo el mundo podrá estar atento a esas zonas por si quiere incorporarse al mercado. Luego, por otra parte, ¿te apetece que veamos Bitcoin? Te comento un poco más sobre XRP, ¿vale? Porque si rompemos esta zona de los $3, tendríamos lo que sería un punto líquido justo, fíjate, aquí en este punto, aquí me lo voy a marcar. ¿Vale? También me pondré una alarma aquí en este punto, que nos hemos quedado muy cerca, fíjate, ¿vale? Ahí que no se termina de ver bien el precio, en los 2,9951, prácticamente ahí en esos $3 tenemos un punto líquido que no hemos llegado a sacarlo y estaremos atentos a este punto líquido también como posible reacción del precio. Así que las dos zonitas que me dejo marcado, importante ver el cierre semanal de hoy para de cara a la semana que viene, aunque ya os anticipo que fijaos, Nada mal la esta vela vela. semanal, pues es una vela gigante y la última vez que vimos una vela semanal así de grande, bueno, fue aquí en estos máximos, ¿no? Pero si nos vamos un poco más atrás, vimos como esta subida también empezaba con una vela así, ¿no? Fíjate, la segunda semana o a la semana de romper esos 0,6, pues fíjate que tuvimos esa vela y las 3 siguientes semanas tuvimos esas 3 subidas o 4 semanas, tuvimos esas 3, 4 semanas de subidas muy fuertes. Así que muy atentos a este cierre de vela semanal también. Antes de pasar a Luego, la por otra siguiente, parte, vamos a ver, porque dime. me has comentado antes de grabar que no te gustaba mucho ese doble suelo que había hecho XRP. Si lo quieres comentar, porque vamos a ver, por ejemplo, en Stellar y HBAR, que ha sido mucho más limpia la salida, y sin embargo en XRP Ujú. me comentabas que no había sido tan limpio. Sí, es justo eso lo que te comentaba, ¿vale? Que dejábamos esos EQL, los Ujú. equal low, mínimo iguales, que eso lo que deja básicamente pues una zona de liquidez y justo debajo teníamos ese FVG diario que comentábamos. Que no se ha Si nos limpiado. fijamos ahora en Stellar y en Hedera, veremos que la estructura ha sido una estructura alcista con máximos y mínimos crecientes y aquí por lo contrario estamos empezando a hacer lo que sería un poco esa compresión, ¿no? Que solemos ver bastante. Eso sí, pues cuando solemos tener este tipo de estructura en zonas altas del precio es para darle continuidad a un movimiento, en este caso al alza, ¿vale? Que es como está el mercado ahora mismo con esa tendencia bastante alcista. Así que vamos a estar muy atentos, como te digo, a ese FVG diario que tendríamos por debajo de esos dos mínimos iguales, zona de liquidez, y también al punto líquido
líquido de los casi $3 que podríamos ir pues en el inicio de la semana esta que viene. Veremos esta tarde, como siempre, a partir de mediodía, cómo empieza a entrar algo de volumen en los mercados. Y ya estuvimos comentando también por la comunidad que los sábados el precio se suele quedar bastante lateral. Y así lo hemos tenido. Así que, si te parece, pasamos a Bitcoin, Vámonos. vemos Stellar, H-Bar. Vale. Bueno, pues vamos a ver Bitcoin porque fíjate que el volumen, pues se nota, ¿no? Los sábados parece que ese volumen ya empieza a notarse después de esta subida con muchísima fuerza. De prácticamente, aquí tengo otra alarma puesta. Fíjate que tengo esa alarma para nuevo ATH. En el momento en el que rompamos esos 118.900, casi 119.000 que hemos llegado, estamos muy cerca y de momento este tipo de estructuras pues bastante bien porque lo que estamos dejando es liquidez, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Ya sabemos que mínimamente a romper estos máximos vamos a venir y seguramente el precio pueda subir incluso a esos 120.000, que ojalá y que sí, ¿no? Que suba a esa zona. Veremos si es para hacer una limpieza en el cierre semanal, que fijaos, el cierre semanal que hemos tenido en Es una Bitcoin, pues nada barbaridad. mal tampoco, ¿no? O sea, vaya pedazo de vela después de esa acumulación que hemos tenido durante estas semanas anteriores, que ya comentábamos que llevábamos en un lateral, en una zona alta del precio durante mucho tiempo. Ya llevábamos avisando de estas posibles subidas varias semanas. Y fíjate cómo hemos subido con mucha fuerza y estaremos atentos a este cierre semanal. Me marcaré el máximo semanal, el PWH, que es una zona de posible reacción del mercado. Esperemos que no limpie ese PWH y que tenga una reacción a la baja del precio. Así que también pondré una alarma por ahí en el momento en el que esta madrugada, esta noche, cierre esa vela. Así que muy atentos también a ese canal de alarma, a todo el que esté dentro de la comunidad, porque pueden llegar cositas por ahí y tendremos que estar atentos a esos gráficos. Así que, Edu, pues de momento, teniendo en cuenta el cierre hoy domingo para preparar la semana, teniendo en cuenta ese cierre semanal y esta madrugada o mañana por la mañana a primera hora con el nuevo vídeo, marcándonos esas zonitas de posibles reacciones de los precios, pues tendremos muchísima más información, pero de momento la información que nos está dejando el gráfico es que muy bien, está consolidando muy bien por estas zonas altas y Además, con la mientras que esté dominancia, así, además con la dominancia, sí. Rafita, en zona clave también. Que si pierde esa zonita que tenemos marcada, ojito a la que se puede Sí, liar porque la siguiente zona está mucho más lejos. Y hemos visto que sí. cuando rompe las zonas que tenemos marcadas suele coger velocidad y ahí es cuando vemos esos 40-50% diarios. Fíjate lo poquito que ha caído la dominancia desde que hicimos estos máximos Ujú. y lo que se ha notado en las altcoins. O sea, ha sido una completa locura porque Bitcoin está empujando. Tenéis la clase de ayer, si no lo habéis visto, hablando del tema de la dominancia y por qué es importante tener controlado esto. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que vayáis a verlo porque vais a aprender muchísimo y de cara también a vuestra inversión en spot es importante tener esto en cuenta. Y si es que rompemos estos mínimos de aquí, pues podemos tener una nueva subida con bastante fuerza en esas altcoins. Y ahora mismo estamos viendo que las ISO son las que más atención están teniendo. Parece que estamos teniendo una ISO season, ¿no? Una Ujú. sesión de atención dentro de lo que sería la narrativa ISO. Así que, pues, vamos a intentar también aprovechar esto y veremos si esto sigue siendo así, la atención sigue estando ahí y si la dominancia pierde este punto, pues podemos volver a ver otro empuje de las altcoins en general, del Ujú. mercado en general, otra vez de cara hacia arriba. Si te Vamos a parece, ver pasamos a Stellar. Stellar, eso es. Bueno, pues fíjate, Stellar, ¿vale? La vela diaria que está haciendo ya en esos 0 casi 45 que hemos llegado, 0,44,4. Y bueno, pues por la parte en la que se encuentra ahora mismo, todavía ahora por la parte esa de arriba tenemos algo de liquidez pendiente justo ahí en esa zona. A ver, me pongo este cursor que se vea un poco mejor. Aquí justo en esta zona tenemos esos máximos decrecientes y zona de alta liquidez en temporalidades un poco más bajas, que ahora todavía no hemos llegado a tocarla, así que con bastante probabilidad seguiremos subiendo. Fijaos, la última vez que tuvimos esa subida orgánica de varios días, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 días seguidos subiendo con bastante fuerza, pues fue cuando empezamos a romper, a ver por aquí, fue cuando empezamos a romper también con esta subida enorme. Ojalá, Edu, y que las siguientes semanas, siguientes 2 semanas tengamos una subida como esta, rompamos máximo histórico y que se vaya al dólar, ¿no? Sería una completa locura, la verdad, que tuviésemos ese 100% en estos momentos. De momento, pie en el suelo, ¿vale? Atento a esa liquidez de los 0,45 aproximadamente y veremos en esta zona de bloque de órdenes que el precio seguramente se pare y empezamos a tener alguna lucha ahí entre compradores y vendedores, aunque de Ujú. momento, ¿vale? Aquí en este bloque de órdenes de 3 días, aunque de momento, como digo, pies en el suelo,
ahí, eso sería una zona de lucha del precio y que estamos muy, muy, muy cerquita de tocar. Pondremos una Así alarma ahí que vamos a también ver. para que llegue a la comunidad. Sí, sí, me pondré una alarma y atento a esa zonita. Fíjate, la diferencia de Stellar, por ejemplo, con XRP es que fíjate el tipo de estructura de máximos y mínimos crecientes que hemos ido haciendo, que esto básicamente lo que nos indica es fuerza alcista en ese caso, ¿no? Ahora parece que vamos a empezar a tener algo de reversión del precio, parece que se está frenando un poquito, pero de momento bastante tranquilidad. Había gente comentando si era un buen momento de hacer shorts en Bitcoin, en algún activo, y yo comentaba que todavía no, que había que esperar, se podría pillar algún retroceso en algún short, pero de momento seguimos con un mercado alcista y es de poco cuerdos, ¿no? O de poco profesionales intentar buscar un short en los puntos en los que estamos pensando que vamos a pillar el punto más alto del mercado, porque es por eso mismo, por lo que sigue subiendo el mercado y es por eso mismo por lo que siguen limpiando el mercado por la parte de arriba, porque hay muchísima gente pensando que esto es el top y apalancándose con sus shorts, poniendo su stop loss por encima de esos máximos nuevos que se vayan creando y eso hace que tenga más gasolina al precio y que siga subiendo. Genial, pues vamos a ver qué te parece HBAR, que también tiene una estructura muy parecida a la de Stellar. Bueno, en H-Bar estamos viendo bastante más fuerza justo ahora mismo. Fíjate que hacíamos un patrón de compresión, que estamos viendo algo parecido ahora, por ejemplo, en XRP, ¿vale? Y en el momento en el que salgamos, si es que salimos por esa parte de arriba, pues podemos ver cómo el precio empieza a tirar con algo de fuerza. Aquí tenemos ese patrón de compresión. Cuando sucede esto en una parte alta estructural, suele ser bastante positivo para dar continuidad a un movimiento. Así que de momento bastante bien, con bastante fuerza. Vamos a ver en qué niveles puede el precio frenarse. A ver si vemos algo en 4 horas, pero mira qué pedazo de vela de 4 horas, Edu, que Es una estamos viendo en locura. H-Bar. Qué Se ha locura, llegado la además verdad. varias zonas importantes y está ahora mismo justamente Sí, también en una zona clave, ahí en esa zona de liquidez que nos dejaba en la parte sí, aquí izquierda. tenemos, En el gráfico no se ve, eso es. si lo puedes hacer un pelín más pequeño, porque en el gráfico Mira, no lo se pongo en alcanza a ver. diario Ahí y está. lo vemos. Ahora sí se ve. ¿Vale? Eso sería un punto líquido donde el precio puede tener una reacción justo en estos momentos, porque piensa que esto es un punto en el que se refugia muchísima gente que se apalanca en short durante toda esta caída que hemos tenido aquí, todo el que ha ido entrando en short aquí, después de ver ese punto líquido, ese mechazo de limpieza, la gente lo que hace es baja su stop aquí porque se siente protegido con este máximo, porque sabe que es una zona de limpieza y el que se ha quedado apalancado aquí en corto pone su stop aquí y esto como punto líquido, como zona de alta liquidez y posible reacción del precio que veremos seguramente aquí con un pequeño retroceso. Así que bueno, de momento el mercado sigue con una estructura alcista donde vimos que los mínimos anteriores no conseguimos romperlos. Justo cuando estábamos en estos puntos comentábamos que esto era un nivel muy clave para H-Bar también, que no podíamos perder este punto. Fue justo ese el suelo, en el momento en el que hicimos ese suelo y a partir de ese momento ya hemos visto cómo H-Bar ha hecho, fíjate, si cojo desde este punto, por ejemplo, en el que estábamos en ese lateral, ya más de un 60%. Nada O mal. sea, es una locura porque esos rendimientos no te lo da ningún activo en un mercado tradicional. Por eso estamos aquí en cripto, ¿no? Así que bueno, de momento, pues el siguiente punto para vigilar seguramente sería este bloque primero que tenemos aquí en esta zonita, aquí en esto, a ver, si conseguimos superar ese punto líquido con algo de fuerza, pues ya tendríamos esos 0,24 prácticamente ya a puntito en ese primer bloque de órdenes, primera zona de posible reacción con algo de fuerza del precio, un 5 o 6% de subida todavía quedaría. Como digo, muy atento a este cierre semanal, porque fíjate también la vela semanal que está Es una haciendo barbaridad. H-Bar, muy buena. Y bueno, podemos seguir aprovechando estas subidas porque lo que está subiendo con esa no sé cómo se dice. Perpendicularidad. Eso, gracias Edu, ahí siempre apoyando. Con esa perpendicularidad. Eso. Con esa fuerza, estamos viendo que el precio, ¿no? Que está subiendo con mucha fuerza, pues nos está diciendo que de momento la señal es muy positiva y hasta que no tengamos una información mínimamente en 4 horas de que tenemos patrones de reversión, seguiremos pensando que el precio va a seguir subiendo porque es lo lógico, ¿vale? En el momento en el que el gráfico nos dé una información de cambio estructural y demás, pues lo iremos comentando por aquí, lo iremos comentando por la comunidad, si no estás dentro. Únete, son ya más de 110 personas, creo que hay ya, Edu. Unos Así 117, sacará unos que 115, una cosa así. Nada más. nada mal, muy contentos con eso. Y vamos Así a que, ver pues nada, si por te aquí. parece esa altcoin, por ejemplo, que hemos detectado que está en buenas zonas, así como Bueno, cierre pues del sí, vídeo. lo estuvimos comentando en otros vídeos.
que es Monero, ¿vale? Lo estuvimos comentando en otros vídeos, que cuando Monero marcaba su ATH, era justo como 3-4 días después de hacerlo Bitcoin. Y ahora estamos viendo cómo después de crearnos una zona, fíjate, de comba, de acumulación que nos marcábamos nosotros y que en los directos estábamos viendo Monero pues, analizando, ¿no? Viendo lo que estaba haciendo, pues analizábamos esa zona de acumulación. Fíjate que mientras que el mercado hacía unas estructuras bastante diferentes, Monero ha estado haciendo una estructura totalmente diferente al resto del mercado. Y ahora estamos empezando a romper estructuras. Fíjate que tenemos ese nivel de los 344, que sería un nivel de cambio estructural y posible subida con algo de fuerza del precio. Así que yo la voy a tener muy controlada porque sigue estando en zonas muy buenas para incorporarse al mercado. Y esta zona de acumulación que hemos tenido aquí después de toda esta subida, porque os recuerdo que fijaos la subida que se pegó también Monero en estos meses hasta el mes de mayo, finales de mayo, fue de las últimas que acabó subiendo y fijaos esta subida que se pegó y ahora podemos volver a tener, fijaos la acumulación que hacíamos aquí, que era muchísimo más pequeña, y cuando salíamos por esa parte de arriba, si os lo pongo en 4 horas, es exactamente lo mismo que esto. Fijaos, aquí temporalidad de 4 horas, me vengo aquí a esta zona anterior de acumulación y fijaos que aquí teníamos prácticamente lo mismo, una subida con muchísima fuerza, esto en temporalidades menores, una caída y una acumulación aquí en estas zonas en las que, pues como ves, Edu, luego el precio, una vez que acabó rompiendo por esa parte de arriba y veíamos que el precio empezaba a subir, pues fíjate, ¿vale? Esa zona de acumulación que hacíamos aquí, prácticamente igual que lo que estamos viendo ahora, acababa dando muy buenos rendimientos, ¿vale? Algo así también que teníamos en estos momentos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esa acumulación, esa combita, que empezábamos haciendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes para acabar haciendo mínimos crecientes y máximos crecientes, es lo mismo que estamos viendo aquí. Así que ahora, fijaos, con esa habilidad de 4 horas, empujando bien y a ver si salimos con algo de fuerza porque podemos tener una muy buena subida y esos rendimientos muy buenos que estaremos controlando también en la comunidad con Monero, porque pinta bastante bien. Sí que es verdad que hasta ahora no ha estado subiendo con mucha fuerza mientras el resto del mercado sí que lo hacía, porque prácticamente en lo que el precio empezaba a explotar hacia arriba, solo ha hecho un 9%, solo ha hecho un 9%, pero porque el resto, ¿no? Pues estamos viendo como HBAR, Stellar, XRP, sí, han XRP, estado sí. subiendo un 20, un 30, un 40%. Así que está de momento sigue en un 10% de subida desde esos puntos de que el mercado ha empezado a subir. Así que Estaremos muy bastante bien. De atentos. momento, gráficamente, muy interesante de tener controlado. Pues Rafita, tío, muchísimas gracias por el análisis. Estaremos muy atentos a Bitcoin, sobre todo que siga al menos rangueando en esa zona alta, muy importante. También que la dominancia, a ver si pierde esas zonas que tenemos marcadas ahora mismo. Y si eso ocurre, seguramente veremos a Stellar seguir explotando, veremos a XRP seguir explotando, a HBAR y seguramente veremos muchísimas más oportunidades como la que acabamos de ver en Monero, que parece que está en una muy buena zona, rompiendo esa combita y parece que ya saliendo al alza. Cerramos con Bitcoin, empujando también, volviendo a buscar la zona de los 118, familia. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, denle al botón de like, suscríbanse, tienen toda la información para entrar en la comunidad en la descripción y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.